Hola niños, el Señor les bendiga grande y poderosamente. Estamos agradecidos con Él por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y porque hoy nos permite una vez más compartir su palabra. Hoy continuaremos con nuestra nueva serie titulada Vestidos de la armadura de Dios y vamos a continuar aprendiendo acerca del cinturón de la verdad. Recuerdan que cuando hablábamos la clase pasada del cinturón, aprendíamos de que era muy importante en la armadura porque era la que permitía que toda la armadura estuviese unida. Permitía también que ese guerrero que portaba la armadura, estuviera seguro, que pudiera moverse libremente porque el cinturón ajustadito, bien ajustadito, permitía que él tuviera la seguridad de que no se fuera a caer toda la armadura. Además de que en el cinturón había un bolsillito donde el guerrero podía ajustar allí su espada para evitar que se le cayera y para poder él moverse en todo el campo de batalla. ¿Lo recuerdan? Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 14 que nos dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y por qué el cinturón se llama cinturón de la verdad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tenemos que ceñirnos firmemente con la verdad? Sucede, niños, que en este mundo hay algo que nosotros conocemos como la mentira. ¿Y qué es la mentira? Hacer una afirmación o decir algo que no hay manera de comprobarlo, algo que definitivamente no es cierto, es algo inventado que no tiene fundamento, que no es verdad. Podríamos decir que la mentira es lo opuesto a la verdad. Amén. Y ustedes saben que al Señor no le gusta la mentira, porque nos dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Imagínense que cada vez que nosotros decimos una mentira, nos alejamos de Dios, porque Dios es verdad. Amén. Y el que es mentiroso es el enemigo. Y él siempre va a buscar la manera de mostrarnos las cosas de una manera diferente a lo que nos dice la palabra. Siempre va a hacer ver el pecado como algo bueno y siempre va a hacer ver que Dios es malo. La mentira, niños, nunca será la salida a las cosas, a resolver las situaciones, nunca. Si ustedes han practicado en algún momento la mentira, es momento de decir: Señor, perdóname y ayúdame a vivir en verdad. Porque la palabra del Señor nos enseña que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Además de que una mentira lleva a otra. Las mentiras blancas, las mentiras piadosas no existen. Todo es mentira. Sea pequeña, sea grande, igual es mentira y desagrada al Señor. Todos los días nosotros vamos a ser tentados a mentir. Ustedes, yo, sus papitos, todos vamos a ser tentados a mentir, a hacer lo que no le agrada al Señor. Incluso el enemigo, como es padre de mentira, siempre va a querer, tiene una artimaña o un plan en la que nos hace ver muchas veces la mentira como si fuera verdad. ¿Y por qué? Porque 2 Corintios 11:14 nos enseña que no nos maravillemos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que él conoce la palabra, pero conoce la palabra no para aplicarla como el Señor nos manda, sino para ponerla a lo contrario y hacer ver, como les decía ahora, que el pecado es bueno y que los mandamientos de Dios que nos dicen que no matemos, que no robemos,
que honremos a nuestros padres, que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo, en realidad son malos. Él siempre va a querer hacer ver a Dios como si fuera un Dios malo. Por eso es importante, niños, que portemos siempre el cinturón de la verdad. Pues al tener la verdad, conocer la verdad y creer la verdad, será muy difícil ser engañados, pues quien obrará en nosotros será el Espíritu Santo, quien en Juan 16:13 nos enseña la palabra que nos guía a toda verdad. Amén. Entonces, ahora sí, ¿qué es la verdad? Pensemos, ¿qué es la verdad? Y la verdad, además de ser lo opuesto a la mentira, es el hecho de confirmar algo que se dice con lo que está ocurriendo, con lo que sucede o con lo que sucedió. Entonces, ¿quién es la verdad? La palabra nos enseña en Juan 14:6 que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es la verdad? Cristo. Amén. En la verdad no hay oscuridad como en la mentira. En la verdad actúa la luz, pues la luz revela lo que está oculto en la oscuridad. ¿Y quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a nosotros no solamente a ser crucificado en la cruz, sino también vino a revelarnos por medio de su luz la verdad, a mostrarnos al Padre, a permitirnos conocer al Padre. Jesús vino por medio de su luz a sacar nuestros pecados de nosotros, a permitirnos ver a través de la palabra cuáles son todos nuestros pecados, iniquidades, transgresiones, para por medio de Él ser guiados al arrepentimiento y así poder ser salvos por Él mismo. Miren todo lo que hace la verdad, miren todo lo que hace la luz. No solamente nos revela el camino, sino que revela nuestra condición delante de Dios y nos lleva al arrepentimiento y nos da la salvación. ¡Wow! Y la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra es esa luz que nos guía para que no tropecemos, para que en todo tiempo estemos en comunión con Dios, para que seamos de caminos rectos, no de caminos torcidos. También el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Él hace una oración por los discípulos y yo diría que también en esa oración nos incluyó a todos nosotros que conoceríamos de Él. Y dice, Jesús le dice al Padre en su oración: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces tenemos que Jesús es la verdad, ¿cierto? Y la palabra de Dios es verdad. Nunca, niños, permitan que el enemigo entre en sus corazones diciendo que lo que está en la Biblia es mentira. Hoy en día hay muchas personas que creen eso y no acercan sus vidas a Jesús, no abren sus corazones a Jesús y viven tristes y viven acongojados. Y lo peor es que si no se arrepienten, si no se acercan a Cristo, no van a poder conocer al Padre. Entonces, el Señor nos deja claro que la palabra, la Biblia, que son las palabras de Dios mismo habladas, aunque escritas por hombres, pero inspiradas por Dios por medio del Espíritu Santo, son verdad. Al punto que el mismo Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Wow, miren cuán importante es la palabra, cuán importante es la luz y cuán importante es reconocer y saber quién es la verdad. Amén. Entonces, niños, ¿para qué o por qué debemos aprender la verdad o la palabra de verdad? Porque con ella podemos apagar las mentiras del enemigo. Él siempre intentará, como hablábamos ahorita, introducir en nuestro corazón todo tipo de mentiras, las que ustedes menos se imaginan.
siempre intentará hacer que nosotros nos alejemos de la presencia de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su verdad. Porque Él no quiere que nosotros seamos salvos, Él quiere que nosotros nos perdamos, pero Dios quiere que todas las personas en el mundo procedamos al arrepentimiento y lo conozcamos. La palabra es importante, niños, porque la palabra, en este caso reflejada en el cinturón de la verdad, es un arma que nos ayuda a defendernos de los dardos del enemigo. Y si vamos a la Biblia, seguimos en la Biblia, hay dos historias muy importantes en las que vemos cómo el enemigo introdujo la mentira. En una, la primera que vamos a leer, la mentira triunfó sobre la verdad. Y en la segunda, quien triunfó fue la verdad. Amén. En estos casos, niños, lo más importante es no prestar oído a lo que el enemigo dice. Y el enemigo va a venir en forma de un amiguito, en forma de un dibujo en una red social, de un video. El enemigo va a venir en forma de un programa de televisión enseñando cosas que no le agradan a Dios, que nosotros sabemos y están escritas en la palabra que definitivamente no le agradan al Señor. Y la primera historia que vamos a ver la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, donde están Adán y Eva en el huerto del Edén. Y sucede que aparece la serpiente, y esa serpiente, dice la palabra, que era astuta, que fue muy astuta, muy sigilosa, y le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí empezó la mentira, porque Dios les dijo: pueden comer de todos los árboles, todo es de ustedes. Del único que no van a comer es del árbol que está en medio del huerto. Aquí, ¿qué hizo el enemigo? Entró al corazón de Eva con una mentira diciendo que Dios no era bueno. Y conocemos el resto de la historia. Eva comió del fruto, le dio a Adán, fueron expulsados del huerto, la serpiente fue condenada a arrastrarse siempre, y todo eso lo conocemos. Amén. Pero hay una historia mucho más alentadora que nos permite ver cuando la verdad triunfa. Y sucede que en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, ustedes lo van a leer detenidamente en casa, el Señor Jesús está en el desierto, ayunando 40 días y 40 noches, guiado por el Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio. Y en ese momento de hambre, porque imagínense, 40 días estando en un desierto, se apareció Satanás al Señor y le decía: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, en pleno ayuno. A lo que el Señor le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seguimos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren que el enemigo conoce la palabra. El enemigo no es un desconocedor, él conoce la palabra. Y allí, al ver la respuesta de Jesús, que contrarrestó su mentira con la palabra de verdad, él también usó la palabra para hacer caer a Jesús en mentira. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Wow! Entonces dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo al monte más alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Vemos que con la palabra contrarrestamos con fuerza al enemigo, y el enemigo huye, porque al final dice: el diablo entonces le dejó. Y la palabra nos dice, nos enseña que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Y eso de resistir es
que con cada mentira, con cada cosa que Él diga, nosotros podamos responderle con la palabra. Y para eso, niños, es necesario que todos los días estudiemos la palabra y memoricemos la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos tu verdad. Hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender las Escrituras y poder memorizar las Escrituras para cuando el enemigo venga a decirnos mentiras, Señor, disfrazadas de verdad, como le decía nuestro Señor Jesucristo, Señor, y como engañó a Eva, nosotros podamos vencer como el Señor Jesucristo y no ser vencidos como Eva. Que nosotros podamos, Señor Jesús, usar nuestro cinturón de la verdad, podamos estar firmes, bien ceñidos con tu verdad y podamos, Señor, siempre tener tu palabra guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.